Números capítulo 2. Y el primer capítulo, ¿se acuerdan que vimos lo que es el censo de Israel, verdad? Y la finalidad del censo era ¿para qué? Para ver cuántos muchachones están listos para pelear, ¿verdad? Y lo interesante es de que ahora ya es una preparación, ya no como esclavos, bueno, prácticamente no se prepara uno para ser esclavo, ¿verdad? Pero creo que ahora ya de Israel, de ser esclavos, ahora creo que tiene que haber una preparación ¿para qué? Para pelear, ¿no? Y tiene que haber una organización, es lo que estábamos viendo el estudio pasado del capítulo número 1 de Números. Pero ahora vamos a ver, y claro, lo que hemos observado era luchando en el desierto. Es una lucha, entonces me gustaría que pensemos de esta manera. Cuando nosotros atravesamos este libro de Números, creo que es bueno para nosotros como cristianos pensar que hay una lucha. Y creo que cada día nosotros tenemos luchas, ¿no? Constantes, desde que amanecemos hasta que dormimos, ¿verdad? Es una lucha constante y como observamos también, ¿no? Que este libro de Números les tomó casi 38 años, ¿verdad? A comparación de lo que Éxodo tomó, se dice que Éxodo tomó casi como un año y Levíticos como un mes, imagínate. Y todo lo que resta de Números, el pueblo de Israel estuvo por 38 años peleando. Y creo que es algo que también nos dice mucho, ¿no? En nuestra vida cristiana siempre es una lucha constante. Entonces es bien importante esto, porque la toma de la tierra prometida es algo muy importante para nosotros como cristianos, y es de poder nosotros obtener todas las bendiciones que Dios nos da, espirituales. Pero está en nosotros realmente si queremos tomarla. Y el campamento ahora, el capítulo 2, es el campamento de Israel. Ya se están organizando, ya se hizo el censo, pero ahora Dios va a decir cómo ellos tienen que poner el campamento, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando, no sé si ustedes cuando van al campamento en sus tienditas de campaña, ¿verdad? Y reservan su lugar y aquí te toca a ti y quién sabe qué, bueno, se distribuyen y ustedes agarran la mejor parte quizás, donde está lo verdecito, ¿verdad? Y cosas así. Pero bueno, vamos a ver de qué se trata este capítulo 2, el campamento de Israel. Y vamos a comenzar con la parte número 1, que consta todo el capítulo en sí. Y la parte número 2 vamos a ver solamente algunas observaciones importantes para nosotros. Pero la parte número 1 es las tribus de Israel puestas alrededor del tabernáculo. Tenemos el tabernáculo, ¿se acuerdan que vimos en Levíticos? Y ahora todo el pueblo de Israel va a acampar alrededor de este tabernáculo. Y aquí Dios nos va a decir cómo debe de ser esto. Y vamos a partir comenzando del versículo 1 y 2, que es el mandato para ponerse alrededor del tabernáculo. Y vamos a comenzar a leer versículo 1 y 2. Y dice así: Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: Los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Nota aquí que van a tener que una bandera. Dice que tenían que acampar cada uno junto a su bandera. Ahora aquí cuando dice los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, y esta observación es de que Israel ha estado en este viaje de Éxodo, como dije, por más de un año. Y se habían reunido casi de cualquier manera que les placiera. O sea que no importaba dónde tenían que ponerse. Pero ahora van a tener que estar listos para entrar aquí a la tierra prometida. Y ahora ellos tenían que tomar el siguiente paso en organización, ordenarse a ellos mismos. O sea que antes no importaba, pero ahora es bien importante ordenarse. Y cada vez que me adentro más a Números y cómo es que se tenía que ahora ordenar,
A veces pienso mucho en lo que es cuando uno se quiere enlistar a lo que es el militar, ¿no? Tienes que ordenarte, ¿no? Lo que llegas y te cortan el pelo y tantas cosas que te hacen, ¿no? Porque te tienen que poner listos para la pelea. Ahora, dice aquí que tenían que estar alrededor del tabernáculo de reunión. Ahí es donde tenían que acampar. Ahora, el centro de este orden estaba que el tabernáculo, o sea que el tabernáculo era el centro. Ahora las tribus se organizarían a sí mismas al este, al sur, oeste y al norte, y en relación al tabernáculo, ya que el tabernáculo era simbólicamente ¿qué? La presencia de Dios, ¿se acuerdan? Y esto significaba que todo el orden en Israel empezaba estando centrados alrededor de Dios mismos. Y creo que es importante nosotros para aprender. Si nosotros queremos ordenar nuestra vida, ¿qué tenemos que empezar a hacer? El centro, ¿qué tiene que ser? Dios, ¿verdad? Nosotros debemos de estar pensando de esta manera. Dios es el centro para que yo pueda estar en orden. Y creo que es importante que podamos entender esto. Ahora, versículo del 3 al 9, vamos a ver las tribus acampadas al este del tabernáculo. Al este del tabernáculo. Y vamos a observar, dice así. Versículo 3 dice, estos acamparán al oriente, al este. La bandera del campamento ¿de qué? De Judá. Por sus ejércitos y el jefe de los hijos de Judá, Naasón, hijo de Aminadab. Su cuerpo de ejército con sus contados 74,600. Junto a él acamparán los de la tribu de Isaacar y el jefe de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Su cuerpo de ejército con sus contados 54,400. Y la tribu de Zabulón. Y el jefe de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Elón. Su cuerpo de ejército con sus contados 57,400. Todos los contados en el campamento de Judá, 186,400 por sus ejércitos marcharán delante. Ahora, vamos a notar que todos los versículos van a estar así. Va a ser un estudio no muy largo, pero solamente vamos a hacer unas observaciones al último. La mayoría vamos solamente a leer, pero es bueno leer también y observar cómo trasciende todo. Ahora, vamos a observar cuando dice aquí el versículo 3, estos acamparán al oriente, al este. Y nota que dice que la bandera del campamento. Ahora, Judá fue primero, y es importante notar esto, y más cercano al tabernáculo en sí. Las tribus de Isaacar y Zebulón siguieron en orden después de Judá. Ahora, estas tribus se ordenarían a sí mismas después, y la bandera o el estandarte de Judá, la cual se decía que era un león. No sé si ustedes han visto y han escuchado también que el león de la tribu de Judá. Y claro, lo sacan de esto. Judá, su bandera estaba representada por un león. Y eso es lo que observamos. Ahora, dice adelante, versículo 13, que el jefe de los hijos de Judá, Naasón, hijo de Aminadab. Aquí Dios reconoció un líder llamado especialmente para la tribu de Judá. El orden y organización en la cual Dios llamó a Israel para pedir liderazgo con líderes reconocidos tanto por Dios y respetados por las personas. Nota aquí que Dios asignó a los líderes y estos líderes tenían que ser respetados. Y vamos ahora a ver versículo 10 al 16 y vamos a ver todas las tribus, cómo es que se organizaron. Ahora vamos a ver las tribus acampadas al sur del tabernáculo. Y dice, la bandera del campamento de Rubén estará ¿a dónde? Al sur. Por sus ejércitos y el jefe de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur,
su cuerpo por ejército con sus contados 46,500. Acamparán junto a él los de la tribu de Simeón. Y el jefe de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Surisadaí. Su cuerpo de ejército con sus contados 59,300. Y la tribu de Gad y el jefe de los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Reuel. Su cuerpo de ejército con sus contados 45,650. Todos los contados del campamento de Rubén, 151,450. Por sus ejércitos marcharán los segundos. Ahora, versículo 17, vamos a ver la tribu en el medio con el tabernáculo, que es Leví. Nota aquí que dice, luego irá el tabernáculo de reunión con el campamento de los levitas, en medio de los campamentos en el orden en que acampan. Así marchará cada uno junto a su bandera. O sea que estaba el tabernáculo y los de Leví estaban alrededor del tabernáculo y después estaban todas las tribus alrededor. O sea que los levitas estaban protegiendo, si lo puedo decir así, el tabernáculo. Y se me pasó traer una foto de cómo estaba, se los voy a traer en el siguiente estudio. Pero vamos a ver más claro cómo es que se ordenaron. Pero vemos ahí que los levitas estaban alrededor. Y nota que es el versículo 17 que dice que la tribu en el medio con el tabernáculo. ¿Se acuerdan que Leví no se habían contado? En el censo, la tribu de Leví no fue contada. Y la razón era porque ellos iban a servir en la iglesia. Ellos tenían ese papel de estar trabajando en la iglesia, haciendo servicio. Eran los levitas. Pero ahora vamos a ver 18 al 24, las tribus acampadas al oeste del tabernáculo. Y vamos a ver. Vamos a leer del 18. Dice, la bandera del campamento de Efraín por sus ejércitos al occidente y el jefe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud, su cuerpo de ejército con sus contados 40,500. Junto a él estará la tribu de Manasés y el jefe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. Su cuerpo de ejército con sus contados 32,200. Y la tribu de Benjamín y jefe de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoní. Y su cuerpo de ejército con sus contados 35,400. Todos los contados en el campamento de Efraín, 108,100. Por sus ejércitos irán los terceros. Nota ahí que dice irán los terceros. Ahora, la bandera de Efraín se dice que lo representaba un becerro. Un becerro. Ahora, 25 al 31, las tribus acampadas al norte. Versículo 25 dice, la bandera del campamento de Dan estará al norte. Por sus ejércitos y el jefe de los hijos de Dan, Ahiezer, hijo de Amasadaí, su cuerpo de ejército con sus contados 62,600. Junto a él acamparán los de la tribu de Aser y el jefe de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. Su cuerpo de ejército con sus contados 41,500. Y la tribu de Neftalí y el jefe de los hijos de Neftalí, Airá, hijo de Enán. Su cuerpo de ejército con sus contados 53,400. Todos los contados en el campamento de Dan 157,600. Irán los últimos tras sus banderas. Y la bandera de Dan se dice que era un águila. Ya vimos, es un león, un becerro, y esta bandera de Dan es un águila. Versículo 32 al 34, vamos a ver lo que es el resumen. El orden de Israel alrededor del tabernáculo. Y dice así: estos son los contados de los hijos de Israel según las casas de sus padres, todos los contados por campamentos. Por sus ejércitos 603,550.
mas los levitas no fueron contados. Nota ahí, entre los hijos de Israel, como Jehová lo mandó a Moisés. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Así acamparon por sus banderas y así marcharon cada uno por sus familias, según las casas de sus padres. Ahora imagínense cuánta gente se tenían que ordenar. Era bastante. Y nota aquí que eran 603,550 soldados que estaban disponibles, aparte de lo que era el grupo de Leví, que no fueron contados. Ahora, prácticamente eso fue todo el capítulo. Bien sencillo, ¿verdad? Pero vamos a hacer algunas observaciones en la parte número 2 acerca de este capítulo para poder entender. Y vamos a ver primero el número 1 acerca de este capítulo, de entender que Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Antes de que Israel pueda tomar la tierra prometida, Él requiere que ellos mismos también se ordenen. No solo es más eficiente y útil, sino también es simplemente más como Dios, ordenado y organizado. Y creo que nosotros debemos de entender esto. Si realmente Dios es un Dios de orden, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Ordenarnos también, ¿verdad? Nosotros queremos ser como Dios, entonces queremos ser ordenados y organizados. Ahora, hay un límite en lo que podemos ser y lo que podemos hacer para el Señor, sin orden y organización. No es que el orden y organización son requisitos para el progreso de la vida cristiana, pero entiende esto, son el progreso en la vida cristiana, convirtiéndonos más como el Señor. Y es importante eso, el progreso en la vida cristiana. Y eso nos convierte como el Señor. Ahora, nada es logrado en el reino de Dios sin orden y organización. Aunque pueda parecer para nosotros solo una ilusión detrás de escenas, Dios se está moviendo con mayor orden y organización, a pesar de que nosotros no podemos verlo. Esa es la número 1. O sea, debemos nosotros ponernos en orden si nosotros queremos pelear para obtener la tierra prometida. Ahora, nota la número 2 que dice, Dios ordena cosas de acuerdo a ¿qué? A su sabiduría. Y no es nuestra sabiduría. En la disposición de las tribus, Él no puso las tribus más grandes más cerca del tabernáculo. Efraín, la tribu más cercana del oeste, es la tercera tribu más pequeña. Ni tampoco Él colocó todas las tribus grandes en el perímetro exterior para la mayor protección. Dios siempre tiene orden y organización, pero puede que no tenga sentido para nosotros. Y cuando nosotros vemos cómo coloca Dios esas tribus, a veces quizás tratamos de poner nuestra sabiduría. Y a veces me pongo a pensar cuando nosotros vemos un partido de soccer o un deporte que a nosotros nos gusta ver, ¿no? Y estamos viendo el partido y hay cosas que nosotros vemos que no están bien, ¿verdad? Y a veces estamos ahí quejándonos con el director técnico, ¿por qué hizo esto, verdad? Y tratamos de, si yo fuera él, y nos ponemos en su lugar, ¿verdad? Queremos ser de esos directores técnicos, ¿verdad? Pero dentro de lo que nosotros podemos ver aquí en la organización de las tribus, Dios tiene un propósito y Él sabe por qué lo hizo de esta manera. Y no hay una lógica quizás decir, bueno, ¿por qué hizo esto Dios? Pero creo que Dios es Dios y debe de hacerse como Él lo dice. Ahora, la número 3 dice, todo está posicionado en relación con la presencia de Dios
el tabernáculo. Dios pudo haber descrito dónde estaba la tribu de Judá en relación a la tribu de Dan, pero no lo hizo. El punto de referencia fue siempre Dios mismo. Dios es nuestro enfoque. Es por eso que está el tabernáculo en el centro. Cualquier cosa que nosotros queramos hacer en la vida cristiana, Dios tiene que ser siempre el enfoque. Y creo que es bueno que entendamos eso. Muchas veces quizás ponemos prioridades, pero a veces nuestras prioridades están erróneas por el hecho de que no tenemos a Dios como nuestro enfoque, ¿verdad? Nos enfocamos en otras cosas y a veces erramos en esa manera. Dios debe siempre ser nuestro enfoque. ¿Cuál es tu posición en relación con la presencia de Dios? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Dónde está mi posición? ¿Realmente Dios es el centro de mi vida? Y creo que debemos de pensar de esa manera. Nota en la número 4 que dice: las tribus de Israel acamparon alrededor de 4 banderas, las cuales decían que era que un león, un hombre, un becerro y un águila. Ahora, encontramos las mismas 4 criaturas rodeando el trono de Dios en el libro de Apocalipsis. Fíjate lo que dice Apocalipsis 4:7. Dice: el primer ser viviente era semejante a un león. Nota eso. Y el segundo era semejante a un becerro. Y el tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Ahora, más adelante vamos a quizás a explicar más acerca de este pasaje. Pero nota esto, cómo todo tiene relación. Apenas estamos en el libro de Números, pero cuando nosotros lleguemos a Apocalipsis va a decir: oh, wow, ya entiendo cómo está el asunto aquí, ¿verdad? Es por eso y es bonito cuando nosotros atravesamos toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Te das cuenta cómo todo está organizado, todo está en armonía. Y eso me agrada y me da gusto. Porque no, ¿te acuerdas cuando estábamos en el libro de Génesis? Era el principio de todo, ¿verdad? Y luego entramos a Éxodo, la salida, ¿verdad? Y ahora en Levítico, la adoración. Y ahora Números, pelear en la vida cristiana para tomar esa tierra prometida. Y aquí vemos el orden de Dios. Nunca es arbitrario o solo hecho en un capricho. Es después de su patrón celestial. Nosotros siempre debemos aceptar el orden y organización de Dios, a pesar de que nosotros no lo entendamos. Y es importante esto. Y creo que es bueno que nosotros podamos comenzar a ordenarnos. La pregunta es: ¿cómo está tu vida cristiana? ¿Nos estamos preparando? ¿Nos estamos alistando? ¿O solamente estamos tratando de sobrevivir, ¿verdad? Pero debemos nosotros estar en orden, porque Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Y que nuestro centro siempre sea Jesús en nosotros. Creo que es importante comenzar bien, ¿verdad? Porque cuando nosotros comenzamos mal, entonces las cosas no suceden. Y eso es lo que es este capítulo. No es muy grande, pero solamente lo voy a dejar hasta ahí, porque el siguiente capítulo es también interesante, pero solo piensa en esto. ¿Cómo está tu vida cristiana? Yo sé que la vida es una vida de luchas, ¿verdad? Imagínate, ahora que nosotros ya conocemos de Dios,
Nota a veces la gente que no conoce de Dios, cuántas peleas, cuántas luchas tiene esa persona. Y es más difícil, ¿no? Vemos la gente que no tiene esperanza y ellos quieren saber. Gente que está llena también de problemas. Lo bueno que nosotros tenemos es de que tenemos a un Dios que nos alista, ¿verdad? A un Dios que nos da instrucción, así como a Moisés y Aarón. Pero ¿qué vamos a hacer con esa instrucción? Nota aquí que el pueblo de Israel obedecía hasta este punto. Date cuenta que el principio de este capítulo dice que Dios comandó a Moisés y a Aarón, ¿verdad? Y ellos obedecían, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos obedeciendo a Dios? ¿Estamos ordenando nuestra vida? ¿Estamos dejando o estamos poniendo nuestro campamento en el centro, que es Dios? Y creo que es bueno reflejar eso en nuestra vida. Padre, gracias te damos, Señor, por este estudio. Hemos notado, Señor, todas las tribus, como tú las ordenaste. Aún así, cada cosa, cada detalle, Señor, que hay en esta palabra, encontramos la armonía, encontramos mucha sabiduría, Señor, cada vez que nosotros nos profundizamos, Señor. Y Padre, ahora vemos, Señor, lo que nosotros necesitamos hacer, prepararnos, Señor, alistarnos, mantener ese orden, Señor. Y Padre, lo más importante es de que tú estés en el centro de todo lo que hagamos, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que podamos mantenernos fuertes, Señor, en ti. Padre, que a pesar de que sea una lucha constante en nuestra vida como cristianos, Señor. Padre, sabemos que nosotros ya tenemos la victoria porque estamos en ti, Señor. Solamente queremos nosotros ser fuertes, Señor. Continuar, Señor, y seguir adelante, Señor, a través de la instrucción, Padre, y recibir sabiduría de ti, Padre. Ayúdanos, Señor, y Padre, te pido que tú nos des fortaleza. Ahora sí, ya estamos en medio de la batalla, Señor. Ayúdanos a hacer ese censo, Padre, a poder nosotros sitiar bien, Señor, para tomar la tierra prometida, esas bendiciones espirituales que tú tienes para nosotros, Padre. Gracias, Padre, por todo en Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, llena mi vida. Llena mi vida.
ti.